Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí de vuelta con ustedes, aunque sea con un día de retraso, porque ayer no se pudo. Bien, hoy es 10 de junio del 2025 y ahora en Baracaldo, Bilbao, Vizcaya, aquí en España, son ahora las 6:13 de la tarde. Una tarde muy soleada, aunque parece que hay anuncios de tormentas y demás. Veremos a ver cómo acaba la cosa. Bien, pues como les dije, ayer no pudo ser y vamos a hacerlo entonces hoy martes, anunciándoles como siempre lo que veremos para el viernes, Dios mediante, que como de Deuteronomio saben que hacemos 2 capítulos seguidos para avanzarlo más rápido, porque son 12 tomos, estamos por el cuarto, ya bastante avanzado, y entonces pues el capítulo que veremos es del libro del doctor Stephen Jones, Deuteronomio segunda ley, discurso 4, y vamos a ver un capítulo interesante, el tratamiento de la pobreza. Veremos cómo en el reino de Dios, si se aplicaran sus leyes, no existiría la pobreza. Y también veremos por qué motivo el Señor ha permitido, porque también dijo que pobres siempre los tendréis con vosotros. Es decir, Dios no va a quitar la pobreza. ¿Por qué? Porque es una prueba para nosotros, para probar nuestros corazones, para ver si somos dadores, si exhibimos el fruto del Espíritu, si somos generosos o no lo somos, ¿no? Esa es la función de los pobres en este caso que ha permitido el Señor. Luego el Señor sabrá cómo compensar a cada cual, porque Él no hace acepción de personas, pero su sabiduría, ¿quién la puede discutir o poner en entredicho? Bien, pues ese capítulo vamos a ver el próximo día, que como es un poquito largo, también veremos solo es el capítulo 5. Y ahora nos vamos al capítulo que tenemos para hoy, que también es muy interesante. Creo que está en la página 36. Sí, que se titula Perdonar las deudas, que es otra de las cosas eh, que, que los vencedores somos llamados a hacer. Los vencedores son perdonadores, ¿no? Las ofensas, en este caso se refieren las deudas, no al tema financiero probablemente, sino más bien al otro. Aunque también el tema de las deudas, pues seguramente nos ha de tocar en alguna ocasión. Bien, continúa, se titula el capítulo 4, Perdonar deudas. Continúa el discurso de Moisés moviéndose desde el tema del diezmo y su uso para el apoyo a los pobres al tema de la cancelación de la deuda a favor de los que se han convertido en deudores por concepto de pobreza. Bueno, parece ser que es el tema financiero bien, yo me he despistado ahí. Deuteronomio 15 comienza, al final de cada 7 años otorgarás una remisión. Bueno, sí, estábamos hablando del jubileo. Al final de cada 7 años otorgarás una remisión de deudas. En este caso, la remisión cada 7 años no era que se cancelaba la deuda, sino un parón en la deuda. Durante ese año se suspendían los pagos y se reanudaban después al terminar el año de jubileo. Y esta es la manera de la remisión. Dice, todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo, no lo demandará más de su prójimo y su hermano, porque la remisión del Señor se ha proclamado. Los hijos de Dios son perdonadores naturales. Todo pecado es contado por una deuda, por lo que los hijos de Dios están siempre dispuestos a perdonar. En Mateo 6:12, Jesús nos enseñó a orar de esta manera: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas 11:4
lo registra de una manera un poco diferente. Ahí a las deudas les llama pecados, dice así, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que están en deuda con nosotros. Ahí vemos que los pecados y las deudas están claramente equiparados, podemos decir que son intercambiables. Esto es así porque en la ley, cuando un hombre peca contra otro, el pecador está entonces en deuda con su víctima y se requiere que pague la restitución. Y así, cuando la ley habla del perdón de la deuda, el significado incluye el perdón del pecado que puede haber sido la causa de la deuda. Después de la resurrección de Jesús, Él se apareció a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo en Juan 20 del 22 al 23: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis, ahí la palabra es apiemi con ph, apiemi, que quiere decir remitís. A quienes perdonéis o remitáis, ¿no? Vamos a poner remitáis. Los pecados les son perdonados, a quienes se los retuviereis les son retenidos. En otras palabras, el primer propósito declarado para recibir el Espíritu Santo era remitir el pecado, la deuda. Más tarde esto fue llevado a ser un poder especial otorgado solo a líderes en la Iglesia, pero cuando entendemos que se espera que todos los hombres reciban el Espíritu Santo, este llamado fue dado a todos los hombres, es decir, a todos los creyentes. El problema es que no todos los hombres, ni siquiera los creyentes llenos del Espíritu, ejercen realmente esta autoridad. Para los hijos de Dios, sin embargo, es parte natural de su Hijo de vida, teniendo por hijos de Dios, en este caso, no todos los creyentes en los que han llegado a la madurez de la filiación. Repito, el problema es que no todos los hombres, ni siquiera los creyentes llenos del Espíritu, ejercen realmente esta autoridad. Para los hijos de Dios, sin embargo, es parte natural de su estilo de vida. La parábola del deudor. Jesús contó una parábola en Mateo 18 para ilustrar esto. Un deudor debía 10.000 talentos. Un talento era 3.000 siclos de plata, alrededor de 110 libras. El deudor en este caso pidió más tiempo, es decir, un periodo, pero la gracia del acreedor, el rey, le canceló toda la deuda. Perdón. Pero entonces el deudor perdonado se negó a perdonar a su acreedor, a su deudor, una pequeña deuda que su vecino le debía. El rey entonces exigió el pago total al deudor perdonado. La moraleja de la historia se da en el último versículo, Mateo 18:35, que dice así: así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí vemos en vez de pecado, deuda, ofensas, la palabra ahí es paraptoma, con P después de la paraptoma, el pecado, la culpa, la desviación de la verdad o la rectitud. Eso es lo que quiere decir esa palabra, ofensa. Esta es una parábola acerca de los vencedores o hijos de Dios. Los hombres pueden ser justificados por la fe sin por ello crecer hacia la madurez espiritual. Y todos los creyentes son hijos de Dios y los otros pues llegarán a serlo alguna vez, ¿no? Pero en este caso, como les dije antes, los vencedores o hijos de Dios son los que han alcanzado la filiación, la plenitud de la filiación, la madurez de la filiación. Muchos son los verdaderos creyentes, pero no todos son perdonadores genuinos. El deudor de esta parábola pidió una condonación temporal de su deuda, es decir, un parón, ¿no? Déjame que me desahogue un poco y luego continuaré pagándote. Equivalente a una suspensión del séptimo año, lo que decíamos de la remisión del séptimo año. He puesto yo ahí una anotación mía entrecorchetada: interrumpir los pagos hasta la reanudación en el octavo año. Pero el rey le concedió un jubileo, la cancelación total de la deuda. El Dios nuestro es generoso. Pero el deudor liberado no fue un perdonador y demostró ser indigno de un jubileo.
Es decir, el jubileo es donde se cancela la deuda completamente, ya no, ahí no hay que reanudar pago ninguno, todo el mundo vuelve a su herencia, y Dios pues le concedió un jubileo cuando debería haber, cuando el otro le pedía solamente una pausa en los pagos, ¿no? Por esta razón, su deuda se colocó de nuevo sobre sus hombros. Este hombre no sabía cómo vivir de acuerdo con el modo de vida que se espera que los hijos de Dios vivan. Por esta razón perdió el derecho a heredar la vida en la primera resurrección, Apocalipsis 20 del 4 al 6. Él y otros como él tendrán que esperar hasta la resurrección general para recibir la vida, Juan 5, 28 al 29, y será levantado junto con los incrédulos en el gran trono blanco. Séptimo año de remisión, suspensión de la deuda. El séptimo año de remisión de la deuda. De las deudas, vamos a poner. Deuteronomio 15.1 manda una remisión de las deudas cada 7 años, como es decir, una suspensión cada 7 años de los pagos, un desahoguito, ¿no? Para retomarlos en el octavo. Las fechas son importantes para hacer contratos. Sin embargo, para escribir una fecha uno debe tener un calendario oficial para definirlas, ¿verdad? El sistema de la Biblia funciona con el calendario del jubileo, que se basa en 7, en el 7, ¿verdad? Hay 7 días en cada semana, 7 años son una semana de años, y 7 semanas de años comprenden una semana a más largo plazo de 49 años, seguida por el año del jubileo en el 50º año. Repito, hay 7 días en cada semana, 7 años son una semana de años y 7 semanas de años comprenden una semana a más largo plazo de 49 años, seguida por el año del jubileo en el 50º año, en el año 50. Estos son los llamados días de reposo, una palabra que literalmente significa de cese o descanso. En otras palabras, al final de cada semana, en cada uno de los niveles, semanal, anual y después jubilar, algo cesa o termina. Algo cesa o termina. En el sistema de Dios, estos ciclos sabáticos gobiernan todo el trabajo en la nación, legislando sobre todo, decía, en contra de cualquier forma de esclavitud que los hombres puedan concebir. La esclavitud fuerza a los hombres a trabajar sin parar. La perfecta ley de la libertad de Dios, como dice Santiago 2.12, prohíbe a los empleadores obligar a los hombres a trabajar como esclavos. La razón de Dios manifestada en tantos lugares es que somos esclavos de Dios, no esclavos de los hombres. Él es quien nos compró de Egipto, que es un tipo del sistema mundial, Egipto, del mundo, por lo que estamos trabajando para él mediante la promoción de la cultura y el gobierno de su reino y viviendo por sus principios morales. En Deuteronomio 15, Dios se ocupa de la esclavitud que viene con la pobreza. La esclavitud está bien regulada por las Escrituras, limitando también la impuesta por la corte de endeudamiento, que está limitada por el tiempo. Si un hombre roba y no puede pagar una restitución, era vendido. Si un hombre robaba y no podía, vamos a poner todos los verbos en el mismo tiempo, y no podía pagar una restitución, era vendido como esclavo para que trabajase para pagar su deuda. Repito, si un hombre robaba y no podía pagar una restitución, era vendido como esclavo para que trabajase para pagar su deuda. Si un hombre simplemente llegaba a la pobreza debido a los desastres naturales, podía venderse voluntariamente a sí mismo como un sirviente.
es decir, como un esclavo bíblico. Saben que hay mucha diferencia de la esclavitud bíblica a la esclavitud según los hombres. La esclavitud bíblica exigía tratar a los esclavos con amor y tenían sus derechos y demás. Si la esclavitud era voluntaria o impuesta por la corte, el resultado era el mismo. O sea, yo me ofrecía como esclavo o me había impuesto un juez que yo fuera esclavo para pagar la deuda. Toda la esclavitud era limitada por el tiempo y si alguno de los esclavos era maltratado, debía ser puesto en libertad y su deuda cancelada. Eso lo vemos en Éxodo 21, versículos 26 y 27. Para entender la remisión de la deuda después de 7 años, hay que verla en el contexto de la imagen mayor. La ley exigía el reposo para los esclavos en el séptimo día, que era el sábado. Deuteronomio 5:14. En Deuteronomio 15:1 Moisés se ocupa del séptimo año, que es el sábado, en la que las deudas serán perdonadas temporalmente. Pero también debía haber, una mayor liberación de la deuda después del séptimo ciclo de 7 años, es decir, en el año jubilar. Si las deudas fueran canceladas totalmente en el séptimo año, ¿por qué habría también un año jubilar? ¿No serviría el séptimo año de jubileo? No. Aquí os explicamos otra vez lo que hemos dicho antes. No, la remisión de la deuda en el séptimo año no es o no era una cancelación absoluta, no era una cancelación absoluta de la totalidad de la deuda, sino solo una remisión temporal durante el año sabático, el séptimo año. Pero después había que continuar si la deuda no se había pagado. Y si llegaba entonces el año jubilar, pues entonces ahí se liquidaba completamente. Pero la liquidación completa era en el año jubilar, no en el año sabático. Gesenius Lexicon dice que la palabra perdón viene de la palabra hebrea Shemitah. De ahí viene lo de la Shemitah, el libro ese famoso, que significa creo que era de este rabino de Estados Unidos, que ahora no me acuerdo el nombre. Gesenius Lexicon dice que la palabra judío mesiánico, que la palabra perdón viene de la palabra hebrea Shemitah, que significa dejar caer las exacciones, remisión temporal, liberación de la deuda. Después que el séptimo año ha pasado, los hombres volvían de nuevo al trabajo para pagar lo que de la deuda todavía se debe, para pagar lo que de la deuda todavía se debiera, ¿no? Se debiera. Era solo en el año jubilar en el que se pulsaba el botón de reinicio divino, terminando con toda la deuda restante, y cada hombre regresaba a su herencia familiar que podía haber sido vendida a cuenta de la deuda, como nos dice el Levítico 25:10. Eso, pues, es lo que va a ocurrir también cuando para todos los hombres, porque incluso los que no hayan sido salvos durante su tiempo de vida van a doblar la rodilla en el juicio del gran trono blanco, por lo tanto, en ese momento van a tener el espíritu, van a ser salvos, pero después tendrán que alcanzar la madurez en el lago de fuego y al final, también en el gran jubileo de la creación, pues todo el mundo vuelve a su herencia, porque el jubileo cancela toda deuda y el pecado es una deuda. Nosotros somos esclavos del pecado, pero el jubileo del Señor nos libera. Durante el año de reposo de la tierra en el séptimo año se le instruyó a la gente que no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Levítico 25:4. Lo que crecía por sí mismo era compartido por todos, tanto por el dueño del campo como por cualquier otra persona, incluyendo a los extranjeros. Levítico 25:6. Por lo tanto, ya que los propietarios de tierras no tenían ingresos durante un año sabático, sus deudas eran remitidas, es decir, diferidas también. Si el pago de las deudas se hubiera exigido continuamente, eso habría obligado a muchos a continuar la actividad agrícola durante el año sabático, porque si no, lógicamente no podían pagar. Por esta razón, las deudas eran remitidas, es decir, diferidas, durante el tiempo de reposo
de la tierra. Yo creo que la palabra remitida sería más bien suspendidas, ¿no? No anuladas, pero suspendidas, durante el tiempo de reposo. Voy a poner aquí suspendidas, por si acaso los lectores también así lo cogen mejor. Pero en el 8º año debían reanudar su trabajo, obtener ingresos y reanudar el pago de cualquier deuda que se debiera. De esta manera, el año sabático era como el día de reposo. En cada caso, la remisión o la suspensión era temporal. La cancelación definitiva y total de la deuda se producía en el año del jubileo, porque este último día de reposo representa el más alto nivel de reposo en la ley. Bueno, espero que repitiéndolo tantas veces se nos quede bien grabado. Siguiente epígrafe. La vida de Jacob sigue los patrones del sábado. Vamos a ver cómo el sábado está en la vida de Jacob presente. La escritura nos da una ilustración de este principio en la vida de Jacob. Jacob nació en el año 2108 desde Adán. Si se dividen estos años por los ciclos del jubileo de 49 años cada uno, se ve que en el 2017 fue el último año del 42º año, 42 ciclo de jubileo. 43 por 49 sería 2107. Por lo tanto, Jacob nació en el 50º año, que fue el año jubilar en su tiempo de vida. Él nació en un año jubilar. Les repito, para los que no lo sepan, hay confusión entre que si el jubileo son 49 son 50 años, todo va por 7, son 7 por 7, 49. Lo que pasa que el año 50 era el año del jubileo, pero ese a su vez era el primer año del siguiente ciclo de 49 años. Por tanto, no son 50, son 49, que coincide con los 7. 50 no es múltiplo de 7. Jacob de Israel vivió hasta la edad de 147 o 3 ciclos de jubileo. 49 por 3 son igual a 147. Estos son cosas que no pueden ser coincidencias, sino providencia, ¿verdad? Ver Génesis 47-48 que dice: entonces Israel vivió en la tierra de Egipto 17 años, así que la duración de la vida de Jacob fue de 147 años, que son 49 por 3 años. 3 ciclos jubilares completos. Según el libro de Hasser, el 29:11, Jacob tenía 63 años cuando recibió la bendición de su padre Isaac. El libro de Hasser no es un libro, es un libro apócrifo, pero es un libro citado, creo que un par de veces en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, no sé si alguna vez más en el Nuevo. Es un libro que después se encontró y bueno, ahí cuenta la historia de Jacob con muchas más señales y detalles que pues nos es útil para interpretar ciertas lagunas, ¿no? En la palabra de Dios no dice. Su edad era de 9 ciclos sabáticos, 9 por 7, 63 años, es decir, cuando recibió la bendición. Y por lo tanto recibió la bendición en un año sabático. Esaú, por supuesto, estaba muy enojado con Jacob y así Hasser dice que Jacob huyó a la casa de Eber, que es el antepasado de los hebreos, Eber. Sem había muerto solo 8 años antes, a la edad de 600. Génesis 11, versículos 10 y 11 nos lo dice. Los gemelos Esaú y Jacob tenían 55 cuando Sem murió. Sem había construido Jerusalén y gobernó como rey sacerdote, es decir, como Melquisedec. Cuando Sem murió, Eber, el padre de los hebreos, gobernó en su lugar. Cuando Jacob necesitó refugiarse de Esaú, fue a Jerusalén, a la casa de Eber, a la edad de 63 años. Hasser 29:20 dice que Jacob se quedó con Eber durante 14 años antes de regresar a la casa de Isaac. Jacob tenía entonces 77 años y era el año 2184-2185, el 10º año de reposo desde su nacimiento.
Tan pronto como llegó Jacob, la vieja animosidad estalló en Esaú y envió a Isaac a Jacob y envió Isaac a Jacob a Harán para encontrar una esposa y alejarlo de Esaú. Es decir, hay dos huidas que, que no sabíamos. Nosotros conocíamos la huida de Jacob a Harán a encontrar a su esposa, pero hubo una anterior donde estuvo 14 años en Jerusalén en la casa de Eber, de su pariente Eber. Su padre cargó los camellos con los medios necesarios para pagar la dote esperada para la esposa, pero todo esto fue robado por Elifaz, eso nos lo cuenta también el hijo de Saúl aún antes de llegar a Betel, Jaser 29:38. Estos detalles no nos los cuentas. ¿Por qué llegó sin la dote? Era imposible que fuera a buscar una esposa sin la dote. Él llevaba la dote, pero Isaac mandó a su hijo, Elifaz, perdón, no Isaac, Esaú mandó a su hijo Elifaz que lo asaltara por el camino y que lo matara. Pero él le rogó y no sé qué y les dio todo eso para que no lo hiciera y lo dejó con vida, pero llegó allí pues eso, sin nada, ¿no? Con una mano delante y otra detrás. Y entonces por eso que tuvo que trabajar para conseguir que le dieran la esposa, ¿eh? Las esposas. Bien, como digo, pero todo esto fue robado por Elifaz, hijo de Saúl, aún antes de llegar a Betel, como nos cuenta Jaser 29:38. Por esta razón, cuando Jacob llegó a la casa de su tío Labán, se enamoró de Raquel en cuanto la conoció. Fue amor a primera vista, pero por razón de la dote lloró cuando la conoció. Génesis 29:11. Pues no tenía nada que ofrecer a su padre para obtener su mano en matrimonio. Pero el amor encuentra una manera y así Jacob acordó trabajar para Labán durante 7 años en lugar de la dote. Génesis 29:20. Este fue el siguiente ciclo sabático en el calendario del jubileo de la creación. Pero Raquel tenía una hermana gemela llamada Lea, dice Jaser 28:28 que eran gemelas. Y porque Lea había nacido primero, pues es otra de las cosas también porque no las distinguió muy bien, debido a la oscuridad y pues eran luces pues de antorchas o de velas o de lo que fuera, pues es otra de las cosas porque no la distinguió, porque totalmente oscuras tampoco estaban. Pero Raquel tenía una hermana gemela llamada Lea, Jases 28:28, y porque Lea había nacido primero, Labán usó esto como una excusa para entregar Lea a Jacob por mujer. Como ella estaba velada y se parecía a Raquel, o sea, el velo, el que eran gemelas, la luz tenue de la fiesta, Jacob no se dio cuenta de que ella era Lea hasta la mañana siguiente, cuando ya era tarde porque había consumado el matrimonio, ¿verdad? Jacob se opuso, así que Labán propuso a Jacob seguir trabajando durante otros 7 años por Raquel. Jaser dice que la segunda boda fue arreglada inmediatamente, es decir, él tuvo a Raquel también al día siguiente, se la entregaron, es decir, ahí la dote fue por anticipado, ¿no? Él no tuvo que trabajar primero los 7 años para que le entregaran a Raquel, no tuvo que esperar 7 años, sino que se la entregaron de una. La boda fue arreglada inmediatamente, pero luego Jacob estuvo obligado a trabajar para Labán por otro ciclo de reposo. Jacob tenía 84 años, que eran 12 por 7 cuando se casó con Lea y Raquel, y tenía 91 años cuando hubo pagado su deuda con Labán. Fue en este año que Raquel finalmente dio a luz a José. Sabemos esto porque cuando José tenía 39 años, Jacob tenía 130. Génesis 47:9. Por lo tanto, José nació cuando Jacob tenía 91. Jacob entonces trabajó para Labán durante 7 años más, Génesis 31:41, no como esclavo, sino como un hombre libre. Como un hombre libre, su contrato de 7 años incluyó 6 años de trabajo con vacaciones de un año en el 7.º año. Al final de los 6 años, Dios le apareció en un sueño y le dijo que regresara a Canaán en el inicio del 7.º año sabático. Es por esto que Jacob solo trabajó para Labán 20 años en lugar de 21. Es evidente por la historia de Jacob
que ya sabían acerca de los años sabáticos y jubileos mucho antes de la época de Moisés. Es deducible a través de todos estos 7, claro, porque si no, nos explica. Y que toda la vida de Jacob se estructuró en torno a esos días de reposo y jubileos. Jacob estaba en su 98º, si lo he dicho bien, 98 año cuando salió de Labán. Por lo tanto, cuando él luchó con el ángel y recibió su nuevo nombre, Israel, estaba celebrando su 14ª semana de reposo, que son 14 por 7, 98. Su hijo menor, Benjamín, nació el año siguiente, que era jubileo, cerca de Belén, Génesis 35, 19. Su madre le dio el nombre de Benoni, hijo de mi dolor, porque ella murió en el parto, pero su padre le dio el nombre de Benjamín, hijo de mi mano derecha. En los dos casos se refería a Cristo, primero en su primera venida, hijo de mi dolor, hijo de mi mano derecha, de mi diestra, en su segunda venida, que viene de José, la primera de Judá, hijo de mi dolor, y la segunda venida de José, hijo de mi mano derecha. Ya saben que viene con la túnica manchada en sangre, que hace alusión a la túnica de colores de José. En Apocalipsis nos lo dice. Los dos nombres de Benjamín representan las dos manifestaciones de Cristo. Llegó por primera vez como un varón de dolores, como lo dice Isaías 53:3, pero él vendrá por segunda vez como el hijo de mi diestra, porque él está sentado a la diestra del Padre, Hebreos 10:12. El hecho de que Benjamín naciera en un año de jubileo muestra que Cristo es nuestro jubileo. Cuando vemos cómo los viajes de Jacob a Harán y el regreso establecieron el patrón de los ciclos de días festivos, una revelación cobra vida, que es la siguiente. Beerseba es la Pascua. Cuando Jacob estaba en Beerseba simboliza la Pascua. Betel es Pentecostés. Mahanaín, que quiere decir los dos campamentos, es trompetas. Peniel es el día de la expiación y jubileo, y Sucot es tabernáculos. Así, cuando Jacob luchó con el ángel Peniel, en este caso Peniel, aquí entonces debía ser más bien Penuel, que es el lugar, está hablando de Penuel. Es el día, ya saben que hay cierta confusión entre el sitio y el ángel. El ángel Peniel luchó con él en Penuel, en ese lugar geográfico de Penuel. Por eso digo aquí, así, o decimos aquí, así cuando Jacob luchó con el ángel Peniel, así se llamaba ese ángel, Peniel así se llama, representó el 10º día del 7º mes en el inicio del año del jubileo, en el año, como hemos dicho antes, 98, 98º de Jacob. No se nos dice el mes preciso o días que Jacob luchó con el ángel. Es evidente, sin embargo, que este evento era al menos una representación del jubileo y también pudo haber sido el día real del mismo. Para la historia completa de este patrón de días festivos, ver el capítulo 4 de mi libro, Las leyes de la segunda venida, que como saben lo tienen grabado aquí y también lo pueden descargar. Libro importantísimo. No se puede entender el tema escatológico bíblico sin conocer las leyes de la segunda venida, porque esa segunda venida sigue algunas leyes que están expresadas en las fiestas de otoño, así como la primera venida está reflejada en las leyes de las fiestas de primavera, las fiestas de otoño, que son trompetas, expiación y tabernáculos, nos marcan los patrones que ha de seguir la segunda venida. Sin eso, pues erramos completamente en la escatología. Hoy mismo se lo puse, o ayer, en un comentario a una hermana que había dejado un comentario hace tiempo. Por favor, lean esos libros, lean los libros escatológicos del doctor Stephen Jones y lean la bibliografía del doctor Stephen Jones, porque si no tienen lagunas que les van a aclarar los errores que ustedes tienen todavía por falta de claridad. Perdonar préstamos a los extranjeros.
Al cabo de 6 años del calendario hebreo, cada séptimo año se producía una condonación de la deuda. Moisés explicó entonces esta ley aún más en Deuteronomio 15 del 2 al 11, que se producía una suspensión, más bien, que lo hemos estado explicando precisamente, se producía una suspensión o remisión, vamos a poner, porque si no nos liamos aquí, la manta. Déjenme que lo ponga como yo lo pongo cuando hago una anotación mía, ponemos con letra más chiquita y lo ponemos con letra azul. Bien, al cabo de 6 años del calendario hebreo, cada séptimo año se producía una suspensión o remisión de la deuda. Moisés explicó entonces esta ley aún más en Deuteronomio 15 del 2 al 3, dice. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo lo que hizo. Bueno, vamos a ponerlo esto aquí. Vamos a ver, perdón. Así, tachado. Esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará ya a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Yahvé. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, se lo perdonarás. Se lo perdonarás ese año, como decimos. Una vez más vemos un posible problema, o se lo remitirás, vamos a poner, remitirás. Una vez más vemos un posible problema de interpretación. Aquí, yo creo que esto es debido a los problemas de traducción. Déjenme que mire un momento, voy a mirar el texto bíblico para ver si estoy correcto, porque no quiero modificar un texto bíblico así según mi leal saber y entender solamente. Voy a mirarlo y retomamos. Bueno, pues lo he consultado y tanto la Biblia de las Américas como la Reina Valera 60 dicen perdonarás. Vamos a dejarlo en perdonarás. Una vez más vemos un posible problema de interpretación aquí. Se entiende lógicamente porque arriba viene de remisión, que se perdonará durante esos 7 años, pero el 8º año había que reanudar los pagos, obviamente. Una vez más vemos un posible problema de interpretación aquí. Hay realmente solo una ley para los israelitas y extranjeros, como Dios dice en Números 15:16, o Dios ha establecido un doble estándar entre los israelitas genealógicos, los de raza, y todos los demás. Si interpretamos esta ley en el sentido de que Dios perdona con una doble moral, las escrituras se convierten en autocontradictorias. La clave está en ver que si un extranjero se convierte en ciudadano de Israel con ganas de juntarse al pacto de Dios, entonces ya no es tratado como un extranjero que está de paso. Es aquellos extranjeros que no se comprometen con el pacto, lógicamente. El extranjero en este caso es un invitado, no un ciudadano de Israel. Alguien que está de paso, ¿no? Como ciudadano de otra nación no tiene los mismos derechos que un ciudadano de Israel, pero si obtiene la ciudadanía en el reino, debe ser tratado por igual. En otras palabras, la ley es imparcial para todos los ciudadanos y discrimina solo contra los no ciudadanos. La razón se debe a que un no ciudadano sigue un conjunto diferente de leyes y prácticas morales, pues no ha jurado lealtad a Jesucristo, el Rey de Israel. Por ejemplo, un israelita podía cobrar intereses sobre un préstamo a un extranjero, como nos dice Deuteronomio 23:20. La razón se debe a que el extranjero podría obtener un préstamo sin intereses de un israelita y luego prestarlo al 30% en Babilonia, lo que le es permitido por sus leyes a ese extranjero. Esa persona no tiene derecho a beneficiarse de tal arreglo, pero si él fuera un no israelita que se hubiera convertido en un ciudadano del reino, la ley dice claramente en Levítico 25, 35 al 37 que él debe ser tratado por igual. Así lo dice. Y cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, tú lo ampararás.
como forastero y extranjero vivirá contigo, no tomarás de él usura ni ganancia. En otras palabras, debía ser tratado como un forastero o un extranjero compatriota, ciudadano, no exigiendo usura de él por la forma en que está redactada la ley. Por la forma en que está redactada, la ley presume que las personas ya saben que no se cobra intereses a un extranjero residente, por lo que a los israelitas se les ordena tratarlo como a sus compatriotas nativos de la misma manera amorosa. Además, Números 15, versículos 15 y 16 dice: en cuanto a la asamblea, habrá un solo estatuto para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante del Señor, extranjero que reside. Hay que tener una ley y un estatutos para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, no como en el judaísmo, ¿verdad?, que discriminan, bueno, no solo a los no judíos, sino también a las mujeres y en fin, se creen la última Coca-Cola del desierto. Tienen un complejo de superioridad. A lo mejor es porque saben que al final el complejo de superioridad lo que esconde en realidad es un complejo de inferioridad, ¿no? Porque el que realmente no tiene sentido de inferioridad no necesita sobreexaltarse, ¿verdad? Como demuestra la historia, el pueblo de Judá después interpretó la ley de manera diferente con el fin de justificar su maltrato a los extranjeros. Esto salió de su orgullo al pensar que eran más justos y más santos, ahí está, que tenían genes superiores en virtud de su descendencia de Abraham. Es natural en la tendencia carnal de uno convertirse en nacionalista, porque estamos influenciados por los conflictos entre las naciones. En el momento en que Jesús nació, el nacionalismo estaba totalmente arraigado por su conflicto pasado con los samaritanos, griegos y romanos. Por lo tanto, los líderes religiosos enseñaron a la gente a despreciar a todos los extranjeros. Incluso cuando se adherían al pacto de Dios, permanecían como ciudadanos de segunda categoría, ¿no?, o clase, algo que el apóstol Pablo combatió con todas sus fuerzas. Debemos tener cuidado de no permitir tales intereses nacionalistas propios para determinar nuestra interpretación de la Escritura o tratar de hacer la ley de Dios de nuestra exclusiva propiedad. Siguiente epígrafe: el buen samaritano. Aquí vamos a entender algún aspecto hermoso de esta parábola, ¿no?, que a veces da lugar a confusión sobre quién es el prójimo, no es el prójimo. Jesús contó la parábola del buen samaritano, una historia que probablemente sorprendió a muchos de los que la oyeron. En Lucas 10:25, un intérprete de la ley llegó a probar a Jesús, que un intérprete de la ley sería un escriba, un abogado de aquel entonces, queriendo saber lo que debía hacer para heredar la vida en la edad por venir. Era una pregunta capciosa, o sea, malintencionada, porque la herencia es algo que no se da, no que se gana. La herencia, pues es una herencia, no se gana, nos la dan gratis, ¿verdad? La herencia no es dada como pago por los servicios prestados, sino por herencia familiar. Pero si se quisiera hacer algo, entonces el camino sería seguir la ley perfectamente, si se creyera que se puede lograrlo. Sin embargo, Jesús respondió al intérprete de la ley con una pregunta propia: ¿qué está escrita en la ley? ¿Cómo lees tú? El intérprete de la ley dio la respuesta correcta, que era amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Lucas 10:27. Pero el intérprete de la ley, todavía con ganas de probar, entre comillas, a Jesús, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Lucas dice en el versículo 29 que el abogado quería justificarse a sí mismo. Hoy pensamos de esta frase en términos de hacer una excusa por mal comportamiento, pero para un estudiante de la ley significaba lograr la posición correcta delante de Dios y su ley. ¿Cómo se puede cumplir con la ley sobre el amor al prójimo? Repetimos la pregunta: ¿cómo se puede cumplir con la ley sobre el amor al prójimo? La definición de prójimo es el núcleo central de la parábola que sigue.
Repito, la definición de prójimo es el núcleo central de la parábola que sigue. Esto era en gran medida un problema de interpretación de la ley. El intérprete de la ley era un estudiante de la ley. No hay duda de que había sido educado en la creencia casi universal de su época de que el prójimo significaba alguien que fuera compañero de Judea. Él intentaba un prójimo, ¿no? Alguien que fuera compañero de Judea. Vamos a subrayar eso, compañero de Judea, perdón, y que pudiera remontar su ascendencia a Judá y en última instancia a Abraham. Todos los otros no calificaban para la igualdad de trato porque ellos estaban interpretando mal la ley, no porque fuera así. Así que Jesús respondió a su pregunta con la parábola del samaritano. Los samaritanos eran despreciados y odiados. Cuando Levítico 19:18 ordenó a Israel: ama a tu prójimo como a ti mismo, los líderes religiosos enseñaban que esto no se aplicaba solo a los compañeros judíos. De hecho, era un deber religioso aborrecer a los samaritanos, según la ley de los hombres. La parábola de Jesús corrigió este punto de vista y llevó la interpretación de la Escritura en alineación con la mente de Dios. Se interpretó la Escritura conforme a la mente de Dios. El hombre de la parábola viajaba de Jerusalén a Jericó, pero fue robado y golpeado. En la cultura de Oriente Medio, los que están siendo robados normalmente no son golpeados, a menos que se resistan al robo, por lo que es claro que él se resistió a ser robado y fue golpeado severamente por ello. Él también fue despojado de su ropa, lo que haría difícil para cualquier persona que pasara a reconocer su nacionalidad o condición. O sea, no se sabía si era de Judá o no era de Judá, ¿verdad? El que estaba ahí tumbado. El primero en caminar por allá fue un sacerdote. Muchos de los sacerdotes del primer siglo vivían en Jericó y venían a Jerusalén para ministrar en el templo cuando su turno de 2 semanas llegaba. El sacerdote de la parábola simplemente caminó por el otro lado. Después de todo, él tenía deberes sacerdotales en el templo, y si el hombre estuviera muerto, él se contaminaría por tocarlo. Si él se había hecho impuro, si él se había hecho impuro y luego trataba de servir en el altar, se ponía en peligro de ser matado. Es lo que dice la Misná, Sanedrín 9:6, otra vez la ley de los hombres. Así que el sacerdote siguió caminando. A continuación, el levita llegó a la escena y él tampoco hizo nada. Los levitas servían como ayudantes de los sacerdotes. El levita pudo haber sido el ayudante de ese mismo sacerdote que pasó caminando antes que él. Por lo tanto, si el sacerdote no hizo nada, seguramente el levita quedó justificado en hacer lo mismo. Él vio que el sacerdote había pasado de largo y después yo también. Él optó por seguir el precedente establecido por el ejemplo del sacerdote. Se supone que estaban a la vista uno del otro, en el camino. Si no, pues bueno, tampoco es igual. No lo vio o no lo hizo nada. Entonces un samaritano llegó y ayudó al hombre herido. Aunque no se nos dice la nacionalidad del hombre herido, era probablemente un judío. El insulto indignante para él fue cuando Jesús dijo que un samaritano odiado ayudó a un judío herido. Ese fue el insulto indignante para el escriba, el intérprete de la ley. Aún más sorprendente fue el hecho de que el samaritano llevó al judío herido a una posada en Jericó, que era una ciudad judía en ese momento. Tenga en cuenta que la mayoría de los judíos evitaban el peligro caminando a muchas millas de su camino para circunvalar Samaria. Lo mismo podía decirse de un samaritano con Judea, o sea que él se arriesgó a entrar en Jericó siendo un samaritano, de que lo expulsaran, lo pegaran, o yo qué sé. Podemos concluir entonces que el samaritano estuvo dispuesto a ponerse en peligro al llevar al judío herido a una posada de Jericó. El golpe final para el ego del abogado o escriba, intérprete de la ley, se produjo cuando Jesús dijo que el samaritano pagó 2 denarios para el alojamiento y cuidado del judío herido en la posada, que era más que suficiente para una semana completa en aquellos días.
Estaba incluso dispuesto a pagar más a su regreso si era necesario, si el costo de su cuidado superaba esto. Entonces Jesús le hizo al abogado una pregunta final en Lucas 10:36. En Lucas 10:36. ¿Cuál de estos tres te parece que resultó ser un prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La palabra ginomai es prójimo. No, perdón, no prójimo. Resultó ser, la palabra resultó ser es ginomai, se convirtió. ¿Y de cuál de estos entonces tres te parece que se convirtió en un prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La clave aquí es que Jesús no pidió al intérprete de la ley que fuera el prójimo, sino que se convirtiera en un prójimo por sus acciones. Repetimos, la clave aquí es que el Jesús no pidió al intérprete de la ley que fuera el prójimo, sino que se convirtiera en un prójimo por sus acciones. Obviamente el samaritano se convirtió en el prójimo del judío herido. ¿Por qué? Porque él actuó con buena vecindad. Ser un prójimo no es cuestión de raza o nacionalidad o incluso de religión. Ahí está la clave. El espíritu y la intención de la ley era tratar a todos los hombres por igual, con bondad y amor. Esta parábola nos proporciona la forma correcta de interpretar la ley. Mientras que los judíos pueden argumentar que Jesús estaba violando la ley por su buen trato a los samaritanos, en realidad Jesús solo estaba violando su mala interpretación de la ley humana que ellos habían establecido a espaldas o al margen de la ley de Dios. La ley exige imparcialidad y específicamente singulariza a los extranjeros como beneficiarios de este tratamiento imparcial. Es claro entonces que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos significa que debemos amar a los extranjeros como a nosotros mismos, como Levítico 19, 33 y 34 ordena, que dice así: cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra no le harás mal. El extranjero que resida con vosotros os será como el nativo de entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, yo soy el Señor tu Dios. Si los israelíes hubieran seguido esta ley hoy, habrían evitado muchos conflictos con los palestinos. De hecho, si hubieran emigrado en esta tierra como cristianos respetuosos, si hubieran emigrado a esa tierra como cristianos respetuosos de la ley, la historia moderna habría sido muy diferente. Asimismo, si los primeros americanos hubieran entendido esta ley correctamente, la historia moderna de América también habría sido muy diferente. Se está refiriendo al trato a las tribus de los indios y demás. Por desgracia, al igual que los judíos, incluso los cristianos profesantes han tenido dificultades para conocer la mente de Dios que se revela en su ley. Los hijos de Dios, es decir, los vencedores, son perdonadores, como vimos en ese capítulo hace poco que publicamos en los tabernáculos, que republicamos. También son imparciales en su perdón, no limitan su buena voluntad a su propio grupo. No, estos son de la otra denominación, a estos nada. O este no es creyente, a este tampoco. Su propia raza, denominación o nación. Este es el modo de vida de los hijos de Dios. Ser perdonados, repito, los hijos de Dios, es decir, los vencedores, son perdonadores, también son imparciales en su perdón, no limitan su buena voluntad a su propio grupo, su propia raza, denominación o nación. Este es el modo de vida de los hijos de Dios. Bueno, pues esto es lo que teníamos para hoy. La próxima vez que veamos este libro, como les dije al principio, veremos, o sea que va a ser el mañana, Dios mediante, miércoles, veremos el tratamiento de la pobreza, cómo hay que tratar a los pobres. Como les dije antes, son, si siguieran las leyes de Dios, no habría pobreza en la tierra. Y también la ley dice que pobres siempre los tendríamos con nosotros. ¿Por qué? Veremos que es porque Dios deja eso para probar a la gente, a ver si
dan el fruto del Espíritu o no dan el fruto, a ver si son generosos o no son generosos, ¿verdad? Esto lo vamos a ver mañana, Dios mediante. Bueno, pues esto es lo que teníamos para el día de hoy. Sin más, gracias por haberme seguido hasta aquí, a los que llegan hasta el final. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y que pedirles iluminación y perseverancia. No se asusten por estos estudios tan largos. Yo sé que hay muy poca gente que se interesa por conocer la Biblia en profundidad. Pido que más gente se interese por eso. No hay otra forma de llegar a ser vencedores que mamar la palabra de Dios y mamarla hasta que estemos imbuidos de ella hasta el ñame, como dirían los puertorriqueños o algunos por ahí, ¿no? Hasta el ñame. Bueno, o hasta el ñame. Bueno, pues dicho esto, emplazándoles hasta mañana, hasta entonces, pasen bien.